sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si es que han podido leer en estos últimos días que Taekook supuestamente ha estado distanciado solo porque recientemente Taehyun se había ido a París por trabajo y Jungkook se quedó emborrachándose solo en la habitación, probablemente han podido notar que los fans comenzaron a especular una supuesta pelea que nunca ocurrió, porque tan solo en el día 2 de Bruselas pudimos tener a Taehyun tocando el muslo de un sonriente Jungkook mientras lo escuchaba a él decir sus ocurrencias en medio de su discurso. La acción claramente no se trataba de dos personas que estarían probablemente peleadas entre sí, y lejos de eso, la comodidad y familiaridad con la que Taehyun tocó ahí, habló más de su cercanía que cualquier otra cosa que hubiesen estado comentando por ahí, dado que Jungkook todavía fue y lo miró con una enorme sonrisa, y Taehyun se sintió bastante receptivo con lo que Jungkook parecía hacer a su lado. Él solo pudo quedárselo viendo como si los fans que estaban enfrente no estuvieran ahí. Lo vio tomar su propio micrófono para dar su discurso, y su pequeña pero perceptible sonrisa era clara para quienes estaban lejos de creer que estos dos podrían estar enojados por algo. Porque Taehyun lamió sus labios al verlo, Taehyun captó que estaba siendo evidente y Taehyun dejó en claro que esa distancia solo estaba en sus mentes. Y si es que te parece raro, incluso los toques para Jungkook habían sido importantes, porque lo vimos esperar a que Taehyun bajara solo para darle una palmada tentativa a lo que había estado haciendo durante todo el concierto, porque Jungkook lo miró asegurándose de que Taehyun iba a bajar y él iba a poder tocar. Había mirado su rostro y se detuvo para esperar a que terminara de tocar el suelo. Su sola intención había sido evidente para quienes lo vieron, y su sonrisa al final, después de palmear a Taehyun, fue una total satisfacción. Pero cuando Taehyun había girado para verlo y solo pudo encontrar a un feliz Jungkook, la queja de Taehyun ni siquiera se trataba de lo que Jungkook había hecho con naturalidad, y parecía ser porque su pierna se había atorado para bajar, lo que hizo que Jungkook se riera con mucha más gracia y encontrara la situación especialmente adorable. Así que yo realmente no puedo entender cómo comprenden ustedes las situaciones cuando esto ha estado pasando tan solo el día 2 de julio en el segundo concierto de BTS en Bruselas, y la felicidad de Jungkook al hacer lo que quería y luego ver las bonitas quejas de Taehyun. Y si es que todos pudimos ver el mismo concierto y no estaban viendo un supuesto distanciamiento, aunque esto no lo agregué al video principal del segundo día. Quería añadirlo especialmente aquí para dar a demostrar mi punto, porque Jungkook vio a Taehyun pero él iba a caminar hacia otro lado, y por alguna razón terminó caminando en dirección a Taehyun para darle otra palmada en su trasero, y quedarse mucho más tranquilo haciendo lo que sus pensamientos habían dicho, porque aunque Taehyun no se extrañó por el golpe, Jungkook simplemente se alejó como si eso fuese lo único que quería hacer en ese momento, dado que había querido actuar como si no estuviese tentado, y terminó desviado su camino con ese único propósito y necesidad. Esto estaba lejos de hablar sobre un alejamiento, porque no le bastó solo con eso. Jungkook tuvo que volver y tocar otra parte de su cuerpo porque no había tenido suficiente, y el hecho de que golpeara sus abdominales en un contacto directo que hizo a Taehyun mirar en su dirección, él definitivamente tuvo que quedarse un rato más para estar con Taehyun. Así que fue sorprendente para mí ver cómo incluso siguieron preguntándome si había visto cómo Taekook estaba peleado con el otro, y había una supuesta distancia indiscutible entre los dos. Porque hasta donde yo había visto, Taehyun se había acercado a decirle que lo había hablado con los demás cuando Jungkook se mostró curioso por lo que no alcanzó a escuchar, y en su cercanía, algo tan especial como aproximar sus rostros no fue algo que dictaminara precisamente incomodidad, siendo que hasta cuando Taehyun la empujó en esa muestra de afecto usual, que Jungkook recibió con una enorme sonrisa al dejarse hacer y seguir en lo que estaba mientras más iba ganando ese amor tan genuino por Taehyun. Ustedes simplemente no pueden hablar de un distanciamiento mientras existiera todo esto, y las demás cosas que por supuesto pueden encontrar en el video pasado hablando de los últimos dos conciertos que hubieron recientemente, ya que lo que ocurrió apenas el 2 de julio también es una idea clara de que Taehyun siempre estaría pendiente de él y lo vería como la persona más asombrosa del mundo, siguiendo sus ocurrencias de cerca y esperando a que Jungkook hiciera cualquier señalización ante la falta de un distanciamiento entre los dos. Porque aunque fueron momentos que no pude poner en el video pasado, sí quise añadirlo aquí, debido a los comentarios que había estado recibiendo acerca del Taekook y una pelea que jamás ocurrió, siendo increíble que sigan confiando en lo que leen y no en lo que pueden ver con sus propios ojos. Con esto no se puede mentir.